Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Este es el primer video de este año y con él quiero reflexionar sobre un tema que creo que es fundamental, ya sea si somos autistas, cuidadores de autistas, maestros de autistas, en fin, cualquier persona que se encuentre cerca en su interacción cotidiana con una persona autista. Me refiero al tema de el procesamiento en detalles o en el contexto, la atención puesta a los detalles y la atención puesta en el contexto. Porque esta es una de las principales dificultades que podemos tener cuando esperamos algo del comportamiento autista o cuando decimos que el autista se está comportando de una manera poco apropiada, no esperable, o que debería mejorar su conducta. Haciendo un repaso de lo que hemos hablado el año anterior respecto del monotropismo, nuestra mente, la mente autista, se enfoca en detalles. Percibimos detalles y buscamos patrones en las cosas, y cuando algo nos interesa entramos como en una visión de túnel respecto del objeto o del tema que es nuestro interés. Ahora bien, si yo proceso en detalles, quiere decir que tengo un tipo de gestalt, es decir, un tipo de procesamiento de la forma de las figuras y de los objetos distinto al neurotípico. Por ejemplo, tengo este vaso. Un autista empezará a ver los detalles, posiblemente esta raya de Coca-Cola que hay acá, y seguirá viendo ciertas cosas del vaso, cómo se refleja la luz en él, si está un poco más empañado o no. Es decir, va a centrarse en los detalles. Va de las partes hacia el todo. La persona neurotípica es a la inversa. Va del todo a las partes. Por eso que un neurotípico dirá más rápidamente que esto es un vaso. Un autista demorará más en decir que eso es un vaso porque dirá finalmente posiblemente algo así. Es un vaso que tiene una porción de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ha unido mucho más detalles a su interpretación. Ahora bien, esto hace también que se nos diga o se piense que somos más lentos, porque claro, ir procesando secuencialmente, detalle a detalle, ciertas cosas, nos da un saber mucho más rico respecto del objeto analizado, pero toma mucho más tiempo. No es entonces que seamos más lentos. Analizamos en detalles y más profundamente. Ahora bien, en la interacción social, en lo cotidiano y en el día a día, es muy importante, desde un punto de vista típico, neuronormativo, el contexto, dónde ocurre la acción, dónde transcurre la situación dada. Entonces, claro, si hay una persona que dice algo, lo dice con determinada entonación y su rostro tendrá ciertas variaciones y eso se da en un espacio, en un contexto donde a lo mejor entra alguien o hay un objeto ahí del cual se está hablando, etcétera, etcétera. Ahora imaginemos un autista que se centra en la persona que está hablando, pero empieza a percibir por detalles un poco su rostro. Y mientras va analizando eso, se abruma de la cantidad de información que hay y decide no mirar al rostro, sino mirar a otro lado porque quiere escuchar lo que dice. Mientras esto ocurre, hay una serie de eventos y noticias dentro del contexto que no va a procesar. Entonces, cuando interprete o actúe, va a haber una porción de información que no ha decodificado y por lo tanto no ha añadido a su percepción del hecho. Entonces, nosotros, los autistas, tenemos una atención mucho más enfocada al detalle. Los neurotípicos, gente típica, tiene una atención mucho más orientada al contexto.
al todo y de ahí ir hacia las partes. Nosotros, respecto de las partes, e ir yendo, recuerden, hacia el todo. Pero justamente hay una diferencia cuando yo analizo un objeto y puedo tener el tiempo para analizarlo, donde el analizar en detalle me va a dar una información mucho más rica. Pero en lo cotidiano, en el entorno social, donde se necesita esa información muchas veces para poder determinar, interpretar y actuar de tal o cual forma, entonces se hace difícil, porque si yo me quedé con una porción o pude procesar una porción de toda la situación y el resto no, entonces mi manera de actuar, mi manera de responder va a ser muy diferente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchos programas de entrenamiento en habilidades sociales, eh, muchas de las intervenciones que se hacen en autismo, lo que intentan es que nosotros tengamos atención a todas las claves del contexto. Y eso es sumamente difícil porque no funcionamos así. No es que no querramos, sino que el detalle nos llama. El detalle es como un imán para nuestros sentidos. Por eso ocurre muchas veces que en programas o intervenciones en teoría de la mente, por ejemplo, se le ponen ciertas situaciones en láminas o videos o láminas de emociones y el autista puede decodificarlos perfectamente. Pero cuando se intenta que eso se traslade a la situación social, a la situación cotidiana, es muy difícil, porque justamente no es que esté analizando estáticamente una lámina, tiene que ver con que en ese momento tengo que darme cuenta de una serie de detalles rápidos o muy cambiantes, que es la razón también por la cual no miramos a los ojos. Porque si yo miro a los ojos a alguien, entonces mmm, hay una serie de datos que van apareciendo y que por concentrarme en mirar a los ojos de la otra persona pueden abrumarme. O sea, imagínense, si yo miro a los ojos a alguien, pues lo estoy mirando a los ojos. No necesariamente quiere decir que voy a mirar su movimiento de la boca o sus cejas o la entonación, irla incorporando. Si miro a los ojos, probablemente me detenga solamente en los ojos y me abrume. Me abrume cuando empiece a haber determinado tipo de emoción o situación que no puedo decodificar. Porque esos detalles cambian muy rápido. Los detalles del rostro cambian de una manera con una inusitada velocidad que puede ser bastante perturbadora. Entonces, si ya no miro el rostro, hay toda una cuestión que tiene que ver con la interpretación del otro, que no voy a arribar a comprender de la manera en la cual se esperaría. Y si bien uno puede ir aprendiendo a tomar en cuenta más detalles del contexto, no vamos a procesarlos con la velocidad requerida, porque somos monotrópicos. Un punto, un tema a la vez, y paso a otro, secuencialmente. La persona típica procesa en paralelo. Entonces, varias cosas, es politrópica, puede ir procesando varios temas al mismo tiempo. No podemos cambiar nuestra neurología y no podemos cambiar la manera como interpretamos esto. ¿Quiere decir que vamos a estar en desventaja siempre? No necesariamente. Quiere decir que tenemos que poner o intentar muchas veces, cuando no estamos seguros de algo, de preguntar, ¿no?, sobre la intencionalidad del otro con alguien que tengamos, por ejemplo, mucha confianza. Pero tiene que ver también con que podamos decirle a nuestro locutor, a la persona que nos escucha, que sea directo en lo que quiere, que nos diga sin esperar que nosotros interpretemos o nos pongamos en la situación de tener todas las variables, porque probablemente eso no ocurra. Se trata de comprender, asumir y aceptar
nuestro tipo de procesamiento y que ese tipo de procesamiento es el que nos hace sumamente efectivos, sumamente talentosos para determinadas tareas, pero que para el aspecto social, tal como se espera, puede ser un impedimento que incluso se puede transformar en discapacidad. Entonces necesitamos la adecuación y el ajuste de las personas con las cuales interactuamos que nos puedan pedir las cosas directamente. O que si no nos estamos dando cuenta de un detalle, nos puedan decir ese detalle si ese detalle es importante para poder lograr un determinado tipo de anticipación o determinado tipo de interpretación. Este es un tema con el que quiero abrir este año porque considero, y trabajaré en una serie de videos y artículos sobre esto, que es el momento de la aceptación. Así como los autistas tenemos que aceptar nuestra neurología y aquello que se nos da muy bien, pero también aquello que es un impedimento en la vida cotidiana, dada nuestra neurología, es importante que el entorno nos acepte. Y una vez aceptado eso que tiene que entender del autismo, no nos quedemos en mera aceptación, sino que pasemos al respeto. Eso es lo que tenemos que tener presente, creo, a lo largo de este 2025. Eso es lo que quería trabajar con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.